Amigos de RPM, bienvenidos una vez más a este encuentro con nuestro automovilismo. Llegamos al último programa de este año 2022 para brindarles en esta entrega lo que pasó con la categoría 1300 centímetros cúbicos, final de campeonato, campeón por supuesto consagrado en esta temporada, que dejó 2 series y 2 carreras finales. La verdad, sorprendente esta 1300 que dejó muchas alternativas en la pista. Por supuesto, estamos llegando a fin de año y nosotros les deseamos a ustedes, amigos, el mejor 2023 que se pueda tener, con alegría, con trabajo y con salud, por supuesto. Así que esperemos que sea así, más allá del deseo que siempre tenemos. Ojalá que sea así. Vamos a hacer la pausa y venimos con 1300 series y finales. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 552344 o 584237. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunícate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Quimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos.
Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Séptima fecha 2022, la última de esta temporada para la categoría 1300 centímetros cúbicos. La monomarca Fiat, estamos con los vehículos saliendo a la pista para disputar las series, en este caso la primera serie, con un campeonato que estaba realmente al rojo vivo, ya que en esta previa, sumando todo lo que había pasado durante el año hasta la sexta fecha, bueno, habían varios candidatos, dos importantes, pero varios candidatos con respecto a lo que podía pasar en definitiva en la competencia. Estaba Agustín Orellana, estaba Alexis Bull, también con las posibilidades de William Bull, mejor dicho, que estaba primero en el campeonato. De esta manera se podía ver qué iba a pasar con la competencia. Charlamos con el poleman de esta categoría. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. Firme en la 1300, hiciste la pole. Sí, nada, la verdad agradecer al equipo porque la verdad el auto un cañote me permitió hacer una muy buena vuelta y bueno, le pudimos sacar una amplia diferencia. Bueno, ¿fue una muy buena vuelta? Sí, muy buena vuelta, nada, después veníamos bajando un poco más, pero bueno, un error mío no hizo que bajé un poco más el tiempo, pero nada, ya sabemos que estábamos primero, así que nada, preferimos guardar el auto para la serie y la final. Bueno, final de campeonato, pregunta obligada, ¿no? Estás en la pelea, ¿qué se espera? Tenemos que ganar todo y nada, él que no sume tanto como nosotros, Willy, es lo que estamos tratando de hacer, nada, salimos toda la serie y toda la final, vamos a salir a dar todo y nada, esperemos que podamos llevarnos el triunfo. ¿El circuito sirve? ¿Va? Sí, el circuito en este caso me favorece, pues nada, la verdad el chasis va muy bien, nada, es un circuito que a los 128 también les favorece, nada, últimamente los circuitos eran de muy pocas curvas, muy rectos, y nada, por ahí a los 128 le falta un poco más en recta que los FIA 1, así que nada, nos favorece para esta fecha, pero bueno, Willy, que es con el que estoy peleando el campeonato, y con Chucky, tiene 128, así que nada, estamos en igualdad de condiciones. Bueno, se puede esperar lo mejor.
Sí, esperemos que sí, que no se caiga nada. Nada, la verdad el equipo trabajó muchísimo, está todo corroborado. Nada, ahora tengo que salir tranquilo a tratar de sumar los máximos puntos posibles y nada, tratar de que la diferencia sea más chica. Felicitaciones. Muchísimas gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422008, Zapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position. Grilla de esta primera serie, Agustín Orellana en la primera posición, segundo Alexis Bull, tercero Emilio Felgueroso, cuarto Juanjo Gallardo, quinto Hugo Palacios, sexto Horacio Fernández, Lautaro Mayorga séptimo, octavo Martín Hindi, noveno Armando Andrade y décimo Gastón Tejedor. De esta manera se estaba produciendo la primera serie donde pasaron un par de cosas, porque en definitiva vamos a decirles que aquí hubo 3 pilotos que no participaron, que fueron Emilio Felgueroso, Gastón Tejedor y Armando Andrade. 7 pilotos fueron los que participaron de esta serie en este circuito número 4, sin chicana, que tiene una extensión de 3.471 metros. Tal como lo había dicho, el poleman Agustín Orellana iba a tratar de salir a hacer su carrera y por supuesto tratar de sumar un poco más que para descontar lo que en definitiva venía teniendo Willy Bull en lo que hace a la previa de esta competencia. Bueno, de hecho Agustín Orellana tomó la punta de la competencia, seguido de Alexis Bull, el hermano de Willy, y también allí estaba Juanjo Gallardo desde el inicio, y de hecho, bueno, la serie esta quedó en esas posiciones tal como habían hecho su lanzamiento en lo que hace a esta primera serie. El resto de los pilotos estuvieron allí en la lucha, de hecho Lautaro Mayorga estuvo ahí pelea con Fernández y con Hindi, que giró una vuelta nada más lamentablemente. Lo mismo Horacio Fernández, que de las 6 que tiene la serie, pudo girar 3 nada más y se quedó fuera de competencia. Fueron 5 los pilotos que finalmente pudieron cumplimentar las 6 vueltas para esta primera competencia. En 10 minutos 54.109 fue el tiempo para la vuelta. Aquí vemos la bajada de la bandera para Orellana, seguido Alexis Bull con Juanjo Gallardo, que terminaron muy pero muy juntitos. El mejor registro fue para Agustín Orellana, 1.48.190 a un promedio de 115.513 metros en la hora. Así se produjo esta primera serie sin mayores variantes, solamente que Orellana le descontó ya puntos en esta serie. Así quedó esta competencia. Agustín Orellana el ganador, segundo Alexis Bull, tercero Juanjo Gallardo, cuarto Lautaro Mayorga, quinto Hugo Palacio, sexto Horacio Fernández, pero con vueltas menos. Y aquí estamos ya con la segunda serie de esta 1300, donde vemos en la punta a Willy Bull, ¿sí? El hombre que obviamente estaba tratando de mantenerse. William Bull primero, Sebastianelli segundo, tercero Facundo Rodríguez, cuarto Zabalía, quinto Ricardo Garay, sexto Jesús Leguizamón. En la séptima posición Juanjo Garay, octavo Leandro Gallardo y noveno Nicolás Roquel para esta segunda serie, que también ya tuvo novedades desde el principio, ya que hubo Nicolás Roquel no participó de la misma. 6 vueltas también para esta segunda serie, donde con la cola de la ballena como circuito, 10 minutos 58.299 fue el tiempo para esta competencia. Bueno, Orellana había ganado su serie y William Bull también hizo lo propio con esta segunda, ¿sí? Por lo cual las cosas se mantenían en las mismas condiciones numéricas en lo que iba a ser el campeonato. Obviamente hasta aquí por lo menos esto ocurrió el día sábado, ¿no? Y después iban a estar las 2 carreras que iba a ser la categoría el día domingo. Lo cierto es que aquí hubo algún cambio, pero no sustancial en lo que hace a las primeras posiciones, ya que
William Bull se mantuvo en la punta de la competencia, seguido del Chelo Sebastianelli. Aquí el que avanzó una posición fue Zavalía, el auto verde que vemos allí en esa bajada de la olla. Y Jesús Leguizamón quedó en el cuarto lugar, habiendo lanzado sexto. Estamos aquí diciendo también que bueno, Nicolás Roquel no participó y lamentablemente Leandro Gallardo solamente dio una vuelta al trazado para esta competencia. Bueno, las cosas, por lo menos en la serie, no había habido cambio en lo que hace a la posibilidad de campeonato que tenía Agustín Orellana y William Bull, que eran William Bull precisamente el líder del campeonato. Pero bueno, carreras son carreras, todas hay que correrlas. Fue apretada esta serie de todas maneras. Fíjense, vienen los tres primeros muy amontonaditos y después viene esta lucha también que se llevó a cabo allí entre Zavalía y Leguizamón, que venía peleando para obviamente llegar al podio, con un Garay que también trataba de hacerlo, pero en definitiva perdió una posición de lo que había sido su lanzamiento, ¿no? Estamos viendo Garay. Aquí lo vemos a William Bull bien colocado, y estaba Facundo Rodríguez en la segunda posición. Pero bueno, estas cosas fueron cambiando con el transcurso de las vueltas. Perdió lugares Facundo Rodríguez, cumplimentó los 6, pero quedó quinto finalmente tras estas 6 vueltas. El mejor registro de tiempo fue para Jesús Sebastián Leguizamón, 1:48.623, a un promedio de velocidad de 115 kilómetros 52 metros en la hora. 10 minutos 58.299 fue el tiempo para esta segunda serie, que fue más disputada que la primera, pero que de todas maneras, como dijimos, no trajo cambios en lo que hace a la pelea por el campeonato entre los dos principales. Habían 2 o 3 pilotos más que estaban con chance, puntaje y medio para esta competencia. Allí vemos la bajada de la bandera para William Bull. Entró Marcelo Sebastianelli segundo, tercero Zavalía, en una linda serie, ¿sí?, que se corrió el día sábado. Mientras vemos llegar a Juanjo Garay. Vemos también cómo quedó el clasificador. William Bull el ganador, segundo el Chelo Sebastianelli, tercero Juan Manuel Zavalía, cuarto Jesús Leguizamón, quinto Facundo Rodríguez, sexto Ricardo Garay. El séptimo lugar para Juanjo Garay, Leandro Gallardo una vuelta y Nicolás Roquel, que no participó de esta serie. Y ya estamos con la carrera 1 de la 1300 centímetros cúbicos, con un campeonato peleadísimo, donde lo vemos a Agustín Orellana en la primera posición, fue la serie más rápida, y Agustín Orellana larga en la primera posición, segundo William Bull, tercero Alexis Bull, cuarto Marcelo Sebastianelli, quinto Jesús Leguizamón, sexto Facundo Rodríguez, séptimo lugar de partida Hugo Palacio, el octavo Ricardo Garay, noveno Juanjo Gallardo, el décimo Juanjo Garay, Juan Manuel Zavalía 11, 12 Martín Gindi, 13 Emilio Felgueroso, 14 Horacio Fernández, 15 Gastón Tejedor, 16 Francisco Paredes, 17 Leandro Gallardo, 18 Nicolás Roquel, 19 Lautaro Mayorga. 19 autos que participaron de esta primera carrera, donde bueno, se iba a dirimir qué iba a pasar con el campeonato, porque ya ahora eran puntos más gruesos y había que ver qué pasaba con William Bull, que era el puntero del campeonato con 184 unidades, seguido de Agustín Orellana con 170, 14 puntos de diferencia. Estaba allí también enganchado con 160 puntos y medio Lautaro Mayorga, 156 para el Chelo Sebastianelli y Alexis Bull con 139, puntaje y medio, recordemos, por estas dos carreras que tiene la 1300. En principio, bueno, venía todo más o menos bien. En lo que hace a la participación de los Bull, los chicos del Calafate, que hicieron una temporada bárbara, y con Orellana, los tres del Calafate estaban en la punta de esta competencia en principio, seguido del Chelo Sebastianelli, después Rodríguez, y venía también Leguizamón tratando de sumarse. Lo propio estaba haciendo en este caso Felgueroso, que quería ir para adelante, por supuesto, como siempre lo ha sido el ex campeón.
Así que bueno, aquí están, son 13 vueltas para esta final de la 128, circuito número 4, sin chicana, o sea, con la cola de la ballena, y Agustín Orellana se mantuvo en la primera posición a lo largo de los 13 giros que tuvo la carrera, que completó en 23 minutos 41, 8:45. Allí estaban los hermanos Bull con Sebastianelli, estaba Facundo Rodríguez, estaba, bueno, y atrás un lote que venía también peleando cada una de las posiciones. El que hizo abandono de la carrera rápidamente fue Horacio Fernández, lamentablemente, de los 13 giros 1, y luego Francisco Paredes 5 vueltas, Lautaro Mayorga, que venía prendido en principio también, hizo abandono en el 6º giro. William Bull, que venía en la lucha por la punta de la competencia, lamentablemente ¿sí? tuvo inconvenientes y se quedó allá por la vuelta 9 de las 13. Jesús Leguizamón, que también venía prendido en el lote, también hizo abandono en la vuelta número 10. Vuelta menos para Gastón Tejedor y vuelta menos también para Alexis Bull, protagonistas del campeonato, que tuvieron sus dificultades en esta competencia. Y esto hizo que, bueno, obviamente, Agustín Orellana, con los puntos de acá, pasara ya a comandar las posiciones. Faltaba la segunda carrera, por supuesto, pero ya con este triunfo de Agustín en estas 13 vueltas de la primera carrera, pasó a comandar las posiciones del campeonato. Todavía estaban los hermanos Bull, segundo y tercero, allí con un Chelo Sebastianelli que venía cuarto. Por detrás venía Jesús Leguizamón y Facundo Rodríguez en dura lucha, Felgueroso, que se quería sumar también a este lote, lo mismo que Juanjo Gallardo. Pero bueno, estas cosas van pasando, ¿no? Con algunas alternativas y variantes que se van dando en la competencia. Fíjese, venían todos muy amontonaditos, los 7 primeros venían apretados. Otro lote con Garay, con justamente otro que hizo una buena carrera, como era Hugo Palacio en este caso. Pero bueno, a medida que iban pasando las vueltas, iban produciéndose los cambios en la carrera. Allí lo vemos al auto 6, ¿sí? Precisamente de William Bull, ¿sí? En lucha con su hermano por una posición y obviamente tratando de hacerle el descuento y pasarlo, pero allí se va quedando lamentablemente William Bull. Ahí lo vemos como va retrasándose, rotura de motor, y eso lo dejó afuera de la competencia. Esto seguramente le trajo alivio a Agustín Orellana, que venía sumando como él quería, ganando por supuesto. Ese es el auto número 6, lamentablemente de William Bull, que va perdiendo posiciones. Una pena porque se hicieron todos los esfuerzos durante todo el año. A ver, la mayoría de los pilotos se merecen un campeonato obviamente por todo el esfuerzo que hacen y lo que obviamente conlleva la competencia. Pero bueno, así son las cosas en el automovilismo. De hecho, allí lo vemos a Agustín Orellana en el comando de las posiciones, con un Juanjo Gallardo que fue sumando y avanzó desde el 9º lugar a la segunda posición. El Chelo Sebastianelli ganó un puesto de lo que había sido su lanzamiento. Felgueroso hizo una buena carrera, la había lanzado 13 y finalmente llegó quinto. Tras estas 13 vueltas. Sexto, Facundo Rodríguez, largó 6, llegó 6, estuvo parejito. Nicolás Roquel, que largó desde el fondo, en el puesto 18, finalmente se arrimó al 7º lugar. Ganó 3 posiciones a Valía, octavo, había largado en puesto 11, complicaciones allí para Palacio, ¿sí? Que cambió el color de su auto para esta carrera. Y se retrasó así en las posiciones. Ahí vemos la lucha que había en competencia mientras tanto por el tercer, cuarto, quinto lugar y el resto en esta pelea que tenía Garay ahí con Rodríguez y con Felgueroso. Zavalía el auto verde, bueno, y así iban pasando las vueltas para mostrarnos que, bueno, la cosa
como siempre las carreras hay que correrlas para ver qué es lo que va a pasar. Allí está Orellana, que pasó un rezagado, después Juanjo Gallardo, Sebastianelli venía tercero, todavía estaba en pista para pelear Alexis Bull, pero te daría una vuelta en el final de la competencia. Allí viene Sebastianelli, ya aquí viene perdiendo lugares y posiciones, fíjese, allí está ya el final también para el otro piloto del Calafate, Alexis Bull, que se guarda lamentablemente, después de todo el trabajo y el esfuerzo que se hace durante el año. Bueno, no tuvieron premio en esta primera carrera, y bueno, había que esperar la segunda, pero de todas maneras con esta primera ya prácticamente estaba todo definido en lo que hace al campeonato. Pero hay que correr, como siempre se dice, y de esta manera había que esperar cuál era el resultado de la segunda carrera. Así, cada uno de los protagonistas sacando ventaja sobre el resto de los pilotos, ¿no? Así lo vemos a Orellana con buena diferencia sobre Gallardo, que quedó segundo, y también Gallardo con diferencia con Marcelo Sebastianelli, que fue el otro que ocupó el podio. Bajada de la bandera, aquí está, triunfo de Orellana, segundo Juanjo Gallardo, tercero Marcelo Sebastianelli, y el resto de los pilotos que van arribando a la bajada de la bandera de esta primera carrera. Así que bueno, mala fortuna para los Bull, que abandonaron en esta primera carrera, y el resto de los pilotos que está haciendo arriba a este final de carrera. Orellana al ganador, segundo Juanjo Gallardo, tercero Marcelo Sebastianelli, cuarto Ricardo Garay, quinto Emilio Felgueroso, sexto Facundo Rodríguez en este final de competencia. Séptimo lugar Nicolás Roquel, Juan Manuel Chavalía octavo, Hugo Palacio noveno, décimo Martín Gindi, undécimo Juanjo Garay, décimo segundo Leandro Gallardo, con vueltas menos Alexis Bull, Gastón Tejedor con 12 ambos, Jesús Leguizamón 10 vueltas, 9 vueltas para William Bull, Lautaro Mayorga 6, Francisco Paredes 5 en el puesto 18, y de esta manera terminaba la categoría 1300, una vuelta para Horacio Fernández. Juanjo, me imagino la alegría de estar en el podio, pero volver con un buen auto. Sí, la verdad que contento. Hace rato no teníamos buenos resultados. Y bueno, que es terminar el año así, queda una carrerita más todavía, pero bueno, terminar el año siendo protagonista, la verdad que nos deja muy contentos. Como te digo, hace rato que nos estábamos andando bien. Y bueno, nos divertimos, la pasamos lindo, y se pudo avanzar y terminar en el podio, así que contento. Seguro, y con dura lucha, porque los pasaste a los Bull, a los dos. Sí, estuvo áspera, pero bueno, salió linda, con respeto. En la última me pega él de atrás y se le rompe el distribuidor, creo, no sé quién fue. Pero bueno, más allá de eso salió una linda carrera, nos respetamos y se ha visto linda para afuera. Seguro, más allá de la segunda carrera que se va a venir en un rato, ¿quedó bien el auto? Venía con mucha temperatura, venía rogando que aguante, aguantó por suerte, pero bueno, ahora vamos a tener que revisarlo, vamos a tener que alinearlo igual porque corrimos un poquito de chapa. Pero bueno, a controlarlo completo y sí, calculo que tiene que seguir andando bien. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos? A mi viejo, a mi tío, a Pedrito, todos mis auspiciantes, a mi compañero de Juventud Lupinera que están haciendo el aguante allá. Nada, a toda la gente que me da una mano, todo lo que me hace el aguante. Nada, contento ahora a festejar con el equipo. Disfrútalo, amigo. Dale, muchas gracias. Chelo, primera carrera complicada en principio porque venías bárbaro y te retrasaste y pudiste recuperar. Sí, veníamos ahí en el pelotón. Creo que Agustín la venía haciendo un poco lenta porque obviamente a él le convenía que Willy se enrede un poco, si no, no le servía. Y bueno, en un momento se me mete Coco por adentro y bueno, venía todo un trencito atrás, no hubo forma de cerrarme sin tocarnos, así que bueno, preferí dejarlo pasar, ponerme atrás y después la verdad que venía con mucha temperatura y me costaba mucho seguirlo.
Sobre el final por ahí agarró un poquito más, pero sí, venía complicado, no había más. Sí, igual, aparentemente por lo que se ve de afuera, agarraste un poco más de ritmo y pudiste entrar al podio. Sí, bueno, fue gracias a las quedadas, ahí creo que Coco rompe la caja, ahí queda Alexis trabado atrás, los puedo pasar a los dos. Y bueno, y ahí al ir solo, por ahí la temperatura empezó a bajar un poquito y eso ayudó, pero igual venía con el chasis muy complicado, cuando hace calor nos complica. Mira, ¿en la segunda? Y la segunda a trabajar ahora, hacer algunos cambios en el chasis para el otro circuito y bueno, y a ver si podemos reparar el auto de Coco para que largue. ¿A quién dedicamos esto? Y como siempre a Jesús y a Coco, que laburan a 1000 en el auto, a la familia que me banca esta locura y a todos los chicos del taller que siempre están para una cosa o para otra. Disfrútalo. Dale, muchas gracias. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes,
herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 42843, 423-293, Río Gallegos. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 55 23 44 o 58 42 37. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. Ya estamos con la salida de los vehículos para la segunda carrera, puntaje y medio en esta fecha. Ya había pasado la primera con triunfo de Agustín Orellana y Juanjo Gallardo segundo y el Chelo Sebastianelli tercero. De hecho, iban a alargar esta segunda carrera en las posiciones que habían quedado de acuerdo a lo que pasó en la primera competencia de la 1300. Ahora con ventaja para Agustín Orellana, ya que habían hecho abandono de la carrera tanto Alexis como William Bull, que estaban en la pelea William del campeonato, pero bueno, como se suele decir, ¿sí? Carreras son carreras, hay que correrlas y ver qué es lo que pasa con cada uno de los protagonistas que iban a salir a esta competencia. 19 habían sido los de la primera carrera y fueron 15 los que finalmente participaron de esta segunda competencia. Ahí no lo hicieron Juanjo Garay ni tampoco Martín Gildi. El resto de los pilotos sí pudo participar y de esta manera y vamos a ver qué era el resultado final, obviamente, de esta competencia que iba a consagrar campeón, por supuesto. Había que ver qué pasaba con Orellana y con Bull, que todavía, de acuerdo a los números, era factible que Bull fuera el campeón y Orellana, si mantenía la diferencia, lo iba a hacer también. Bueno, estas cosas que suelen ocurrir en las carreras, ¿no? Sorpresas, posibilidades que en definitiva están. Allí está el lanzamiento de la competencia para Agustín Orellana en la primera posición, segundo Juanjo Gallardo, tercero Marcelo Sebastianelli, cuarto Ricardo Garay, quinto Emilio Felgueroso,
sexto Facundo Rodríguez, séptimo lugar de la competencia para Nicolás Roquel, octavo Zabalía, Juan Manuel, noveno Hugo Palacio, décimo Martín Gindi, Juanjo Garay undécimo, decimosegundo Leandro Gallardo, decimotercero Alexis Bull, Gastón Tejedor 14, Jesús Leguizamón 15, William Bull 16, 17 Lautaro Mazorga, 18 Francisco Paredes y Horacio Fernández en la 19ª posición. Momento de largada de la competencia para estas 11 vueltas, 2 vueltas menos que de lo que había sido la carrera primera, donde Orellana había sacado ventaja y no habían sumado los hermanos Bull, que estaban prendidos allí en el campeonato, con puntos distintos, pero estaban allí en la conversa. Orellana toma la punta de la carrera, seguido de Juanjo Gallardo, Sebastianelli, más o menos también fue entretenida estas 11 vueltas para esta segunda carrera. Cambió el circuito, en este caso es el circuito número 3, sin chicana, que tiene una extensión de 2.879 metros. Aquí hubo sorpresas y cambios importantes, porque en definitiva aquellos que se lanzaron en la punta fueron perdiendo posiciones, se fueron complicando en estas 11 vueltas, y eso demuestra, bueno, que como siempre, y lo dijimos y lo vamos a repetir hasta el cansancio, las carreras hay que correrlas, no hay nada asegurado en la previa, aunque pareciera que sí. Pero bueno, como se suele decir en cada una de las carreras, hay que correrlas, fierros son fierros, y nos traen sorpresas. De hecho, la mayor sorpresa nos las dio Jesús Leguizamón, que lanzó su carrera en el puesto 15, ¿sí?, para, tras los 11 giros, consagrarse ganador de esta carrera. Es una carrera realmente espectacular, sobrepasando vehículos a lo largo de estas vueltas. Hasta aquí por lo menos se mantenía todo en orden, venía Willy Bull tratando de sumar, de ir para adelante, lo mismo Hugo Palacio, Felgueroso estaba prendido también allí en las primeras posiciones, en lo que hace a las primeras vueltas por lo menos, donde lamentablemente Hugo Palacio giró 6 vueltas nada más de las 11, lo propio para Emilio Felgueroso, que venía prendido allí como para hacer una muy buena carrera, y hizo abandono de la misma en la 7ª vuelta. El resto cumplió con los 11 giros estipulados, pero también con rendimientos que fueron cambiando a lo que había sido la primera carrera, por lo menos, ¿no? Hasta aquí, en principio, se venía en lucha. Orellana primero, segundo Juanjo Gallardo, allí estaba Felgueroso prendido, Roquel, que se había enganchado, Sebastianelli, que estaba allí, con Facundo Rodríguez también siguiéndole los pasos, un segundo pelotón donde Garay lo comandaba, donde estaba una dura lucha también para ver quién terminaba en las mejores posiciones. Fue entretenida la carrera, la verdad que fue buena. Zabalía estaba ahí, Hugo Palacio, ahí va Leguizamón yendo para adelante, estaba lejos de la punta y sin embargo se las ingenió, se las arregló para ganar esta competencia. Es la verdad para destacar. El auto amarillo que vemos atrás es el de Lautaro Mazorga, que también hizo una buena competencia, había largado en el puesto 17 y arribó 7º tras estas 11 vueltas. Cambios sustanciales en apenas 11 vueltas que corrió la categoría en un circuito que no es tan extenso, 2.800 metros, pero nos trajo varias sorpresas. La verdad que estuvo muy, muy entretenida esta carrera. La verdad que hicieron, como siempre, un muy buen espectáculo la 1300. Hasta aquí, ahí vamos en la lucha. El auto 25, ¿sí?, estaba allí prendido, Juanjo Gallardo, en pelea con Orellana, que de hecho le gana la posición así, pero la recupera nuevamente. Felgueroso estaba prendido también en la lucha por la punta de la competencia. Fue muy entretenida esta carrera, allí lo vemos. Fíjense cómo van 4 vehículos, ni más ni menos, ¿no?
con un Chelo Sebastianelli que estaba allí prendido, con un Roquel que también hacía lo propio. Juanjo Gallardo está hasta aquí en la punta de la competencia, que logró en este preciso momento cuando ya avanzaba la carrera. Y empezaban las novedades, porque empezaban los abandonos y obviamente los rendimientos se fueron cambiando. Bueno, aquí lo vemos, Juanjo Gallardo está primero todavía, Agustín Orellana iba a recuperar esa posición, estaba Roquel allí prendido, lo mismo que Felgueroso. Rodríguez estaba ahí enganchado con el Chelo Sebastianelli, Garay, todavía venía lejos, Jesús Leguizamón estaba ya a mitad de carrera y se fue arrimando, se le fueron dando las cosas y pudo lograr, insisto, ganar la carrera, sorpresivamente, porque en definitiva, fíjese el lote que venía por delante, eran 8 vehículos por lo menos, que no marcaban qué era lo que iba a pasar en un triunfo, merecidísimo por supuesto, de Jesús Leguizamón. Allí ponen toda la carne en el asador, la verdad. Aquí ya lo vemos a Orellana primero, Garay estaba segundo allí, seguido de Leguizamón, estaba Roquel prendido allí y Sebastianelli, un poquito más alejado Facundo Rodríguez. Estamos sobre las vueltas finales, sobre la bajada de la bandera para esta segunda carrera, que fue más que entretenida, con un William Bull que estaba también enganchado allí tratando de, obviamente, sumar los puntos necesarios para el campeonato, el auto 6. Y acá estamos, ya prácticamente en la definición de la competencia de estas 11 vueltas que dio la categoría. Muy bien, fue perdiendo posición Agustín Orellana, fíjese, ahí ya se le acomodó. Jesús Leguizamón va por afuera, Garay está prendido ahí en ese lote. La verdad que me imagino yo que el público vio una muy buena carrera y con variantes en lo que había sido su inicio. Allí toma la punta Leguizamón, seguido de Garay. Allí está todavía tercero Orellana, que iba a perder un lugar más, con William Bull, que finalmente quedó tercero. Marcelo Sebastianelli quinto, y la verdad que fue muy, muy entretenida la carrera. Tras, obviamente, la suma de las dos competencias y las series, Agustín Orellana fue el campeón de la categoría con 220 unidades. Segundo, William Bull con 209, 11 puntos lo separan campeón y subcampeón. El Chelo Sebastianelli llegó a sumar 195 puntos y medio, quedó tercero en el campeonato. Cuarto, Ricardo Garay con 173 puntos y medio. Quinto, Lautaro Mayorga con 173 unidades y sexto, Facundo Rodríguez con 160. Buena performance de la 1300 sin ninguna duda. Así está la bajada de la bandera para el triunfo de Jesús Leguizamón, seguido de Ricardo Garay, de William Bull y un Orellana que llegó detrás, y con esto se aseguró el campeonato 2022. Gran espectáculo de la 1300 como lo ha hecho durante todo el año. Las felicitaciones obviamente para todos. Jesús Leguizamón el ganador, segundo Ricardo Garay, tercero William Bull, cuarto Agustín Orellana y campeón de la temporada, quinto Marcelo Sebastianelli, sexto Facundo Rodríguez, séptimo lugar Lautaro Mayorga, octavo Nicolás Roquel, noveno Gastón Tejedor, décimo Horacio Fernández, undécimo Juanjo Gallardo, décimo segundo Juan Manuel Zavalía, décimo tercero Leandro Gallardo, Emilio Felgueroso con 7 vueltas, Hugo Palacio 6 vueltas para el final de la 1300. Jesús, cansado, me imagino, pero feliz. Sí, cansadísimo, la verdad, porque en la primera carrera se nos rompe la caja, veníamos con tercer puesto que era buena, y yo ya no quería largar. Mirá. Y se pusieron a laburar el equipo, cambió la caja y bueno, se nos dio. ¿Hay equipo? La verdad que sí, la verdad que sí. Déjame agradecerle a ellos de corazón y más que contento, muy contento. Esta tremenda carrera. La verdad que sí, no pensaba llegar hasta la punta, así que largando un puesto 15, digo, mucha paridad en los autos, pero bueno, se nos dio, vinimos haciendo
chupaditas con los chicos, veníamos buena carrera, entre todo una opción que otra, así que la verdad que muy contento. ¿Y 7 autos todos juntos? Sí, la verdad que sí, una locura. Yo me tiré por afuera en la última, digo, bueno, que sea lo que Dios quiere, bueno, se nos dio, gracias a Dios. Mirá qué bueno, la verdad que lo buscaste en definitiva. Sí, el auto estaba, pero bueno, así que había que un poquito cuota de suerte nomás. Bueno, ¿a quién se lo dedicamos? Y a todo mi equipo en especial, y la verdad que ellos se laburan todo, me pusieron el auto, así que muchas gracias a ellos, en especial a mi viejo que me armó un misil. Terminaste de la mejor manera este año. La verdad que sí, hoy cerramos un año bien. Bien. Muchísimas gracias. Con cambio en la categoría, pero la continuidad para el año que viene, me imagino. Sí, calculo que ahí estamos viendo qué vamos a hacer, así que yo calculo que la 1003 vamos a ir. ¿A quién se lo dedicas? A toda mi familia, a todo mi equipo, a todos mis amigos. Bueno, disfrútalo, amigo. Dale, muchísimas gracias. Buen año. Tremendo lo tuyo, ¿qué querés que te diga? 2 campeonatos, 4 carreras, un fin de semana espectacular. Sí, nada, no quería que se acabe más, nada. En la TPS fuimos lograr un segundo puesto, re contento, la verdad, el auto un misil, agradecer a la familia Luque nuevamente por la invitación, a Emi González y al equipo Rodríguez. Nada, en la 1300, sinceramente este año no teníamos muchas ganas de correr. El objetivo principal era la 1006, corrimos la primera fecha para mostrar el 1, para lo que tanto costó. Bueno, veníamos ganando, se nos rompió, la segunda fecha se nos rompió. La tercera se nos dio, así que nada, dijimos, ya está, estamos prendidos en el campeonato, lo hicimos completo y nada, ¿quién iba a pensar que seríamos bicampeón hoy en día? La verdad que increíble, y aparte con unas carreras muy peleadas. Sí, nada, la verdad esta carrera fue muy peleada, me faltó un poco de motor, pero nada, los chicos me supieron superar muy bien y nada, felicitarlo a ellos y hicieron un carrerón. Bueno, era lo que se esperaba a principio de año igual. Sí, se sabía que nada, que el auto estaba, que el motor estaba y nada. Si bien nos inclinamos más por la 1006, la 1300 le pusimos la misma garra y nos pudimos quedar con el campeonato. Bueno, la verdad que redondeaste un fin de semana tremendo. Sí, un fin de semana loco, no quiero que termine más, nada. ¿Quién iba a decir que iba a correr 4 fechas un día y que en todas me vaya bien? Así que nada, agradecido. ¿A quién se lo dedicamos? Se lo dedico a mi familia principalmente, que son los que están todo el día, a los amigos que vienen a verme. No me quiero olvidar de nadie, no quiero decir ningún nombre. Después, nada, a los sponsors, gracias a ellos estamos acá. Y bueno, al equipo que nada, trabaja incansablemente para que se nos den estos resultados. Lograste el cometido, lograste los 2-1, ¿qué hay en el futuro? Y en el futuro nada, vamos a trabajar para ir a nivel nacional, pero bueno, las manos están muy complicadas, el tema del presupuesto. Si bien nada, estuvimos averiguando, no hablamos con un sponsor, porque nada, primero nos queremos enfocar acá. Ahora nada, ahora que terminamos vamos a ver qué vamos a hacer el año que viene. Felicitaciones y disfrútalo muchísimo. Muchísimas gracias. ¡Que está llorando! No le quieren ni abrazar. ¿Cómo es? Ahora bien, ¡Dale, Bastián, dale! Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. Le agradecemos como siempre la atención dispensada. Le deseo nuevamente lo mejor para este 2023 que ya está llegando. Lo mejor para cada uno de ustedes y agradecerles, por supuesto, la atención que nos han dispensado durante toda esta temporada 2022 y los 32 años que llevamos con RPM. Gracias. Buen fin de año y mejor 2023 para todos. Abrazos.